Héctor García de Diario Basta y Grupo Cantón. Dos preguntas. Una es el segundo municipio más poblado del Estado de México, Nezahualcóyotl, sus adultos mayores pues están alzando la voz y la mano para preguntar cuándo les tocaría a ellos, tomando en cuenta que ya está haciendo Ecatepec. Y la segunda, tomando en cuenta que la población mexicana está recibiendo dosis de diferentes farmacéuticas con diferente porcentaje de inmunidad, las autoridades de salud están llevando a cabo algún análisis, algún estudio, alguna información que recaben, que en los próximos meses le determinen qué vacuna se inclinaría la autoridad mexicana, el gobierno mexicano, para aplicarla en una segunda vuelta en el transcurso de los próximos años? Con mucho gusto, Héctor. La primera pregunta la voy a responder, me parece que muy fácilmente. Nezahualcóyotl está levantando la mano, León, Guanajuato está levantando la mano, Monterrey, Nuevo León está levantando la mano, Tijuana, Baja California está levantando la mano, Silao, Guanajuato está levantando la mano, todo el país está levantando la mano. Por eso abrí y repetiré la información: 106 millones de dosis entre febrero, marzo, abril y mayo. 106 millones de dosis. Personas adultas mayores en este país hay alrededor de 15 millones y habrá 106 millones de dosis. Eso quiere decir que todos los que levantamos la mano, también los que vivimos en Azcapotzalco, aunque no sea adulto mayor, también levanto la mano. ¿Y qué creen? Me va a tocar. Me va a tocar en el momento en que me toque. Entonces yo le pediría a todas las personas el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, al igual que le solicito a las personas de León, Guanajuato, ¿no?, de donde prácticamente aquí los que estamos aquí saben que yo soy de ahí. Mis padres, ambos, los dos, mi papá y mi mamá, son personas adultas mayores y están esperando su turno. Están esperando a que le toque a León, cuando le toque a León. Entonces, espera tu turno, hay que tener paciencia. Están llegando, habían estado llegando más, poco a poco las vacunas. Llegará un momento en que el oleaje de vacunas recibidas será mucho mayor. Ya lo estamos viendo la semana pasada, esta misma semana, mañana llegan más dosis y el próximo martes llegan más dosis, y así seguramente estaremos recibiendo muchas y muchas más dosis. Sobre por cuál de las vacunas nos inclinaríamos, yo creo que dado el uso de emergencia que tenemos de todas las vacunas, los propios laboratorios tienen la obligación de dar seguimiento también, así como nosotros tenemos la obligación de hacer la vigilancia epidemiológica de los ESAVI para actualizar los perfiles de seguridad de estas vacunas y de todos los medicamentos, como debería de ser. También los propios laboratorios tienen la obligación de hacer este análisis posterior de lo que significa la efectividad. Hay que recordar lo que el doctor López-Gatell ha mencionado en otras ocasiones en esta conferencia de prensa, la diferencia entre eficacia y efectividad. Entonces, la eficacia, que es la que nos reportan los laboratorios que se observó en los ensayos clínicos, va a ser probablemente diferente a la efectividad, que es cuando un producto, en este caso una vacuna, se lanza y se aplica de forma masiva, como está sucediendo ya en todo el mundo. Entonces, los propios laboratorios tendrán que hacer sus análisis para después decirnos a los países, cuando se concluyan los ensayos clínicos de fase 3, se actualicen los perfiles de seguridad y de eficacia, que ahora podrán contar con datos de efectividad, y con eso, una vez concluida la emergencia a nivel mundial,
mundial. Esperemos que esta emergencia concluya muy pronto a nivel mundial, gracias a las medidas básicas de prevención a las que se le agrega la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, y entonces se podrá definir si esta vacuna o esta estrategia de vacunación se mantiene para población general, se puede cerrar solo a algunos grupos de mayor riesgo, como se hace con la influenza, etcétera. Es algo que vamos a observar con el paso del tiempo, con los diferentes resultados de diferentes análisis que hagan los propios laboratorios también. Está bien, y luego... Sí, gracias. Gracias, doctor. Soy Jaime Arizmendi, de la Agencia Informativa Algón México y de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios. La pregunta es, estamos a punto de cumplir un año de que se registrara el primer caso de contagio en México, y quisiera saber, más allá de las cifras que de repente se dan y que por otro lado algunos medios publican también de manera insistente, más allá de eso, si existe alguna visión, algún repaso general de parte de la Secretaría de Salud, de parte del Gobierno de la República, y por otro lado también preguntarle de una vez, para no quedarme con el micrófono, preguntarle también si existe alguna campaña planeada, pensada, para dar a conocer los buenos efectos de esas vacunas, porque todavía hay mucha gente que le tiene temor, que le tiene pánico, le tiene desconfianza, y eso es importante que la gente conozca bien a bien cuáles son los efectos positivos de esta vacuna. Gracias. Muchísimas gracias, con todo gusto. ¿Perdón? Muchísimas gracias, Jaime. En realidad, hemos hecho muchos análisis de cómo ha sido la forma en que se ha analizado la epidemia, llevado a cabo la vigilancia epidemiológica, pero existe un problema. Cuando uno se hace una autoevaluación, pues qué mejor que la haga alguien más, ¿no? Entonces, por eso, el Instituto Nacional de Salud Pública llevó a cabo un seminario con diferentes instancias, diferentes universidades, diferentes organizaciones, para hacer un análisis sobre las políticas que se han llevado a cabo y hacer recomendaciones para hacer cambios que puedan mejorar en el aspecto de análisis, vigilancia, manejo, etcétera. Estas recomendaciones son tan particulares como incrementar el número de pruebas, ¿sí?, o tan generales como incrementar el financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Entonces, estamos haciendo un ejercicio junto con el Instituto Nacional de Salud Pública para agrupar las diferentes recomendaciones que se nos hicieron en este seminario y saber cuáles son de solución a corto, mediano y largo plazo para poder mejorar el uso de la información para tomar decisiones tanto del lado de autoridad sanitaria, tanto federal como las autoridades sanitarias locales, así como para las decisiones que toman cada uno y cada una de las personas que viven en nuestro país. Sobre la campaña, efectivamente hay necesidad y estamos generando diferentes medios para comunicar la seguridad, sobre todo, la seguridad de la vacuna y asegurarle a toda la población de nuestro país que las vacunas que estamos aplicando en México tienen un perfil de seguridad y de eficacia que son correctos para ser aplicadas las vacunas. ¿Esto qué significa? Luego, en materia técnica, decimos esto de el perfil de seguridad y eficacia. Esto lo que significa, señor, señora, que la vacuna que le van a aplicar a su papá, a su mamá o a usted misma, que ya cumplió
más de 60 años, es una buena vacuna. Es una vacuna que le va a brindar beneficios, que le va a brindar protección contra la enfermedad. Y que el mayor de los daños que le pudiera generar, como lo vimos en la vigilancia de los ISABI, son dolor en donde le aplicaron su inyección, ¿sí? A lo mejor un bultito, porque lo que se aplica es un líquido, hasta que se absorba se puede generar un pequeño bultito, dolor en el brazo, a lo mejor algo de malestar general. Sin embargo, ese malestar general que le durará 1 o 2 días, lo que le va a brindar es protección para que usted tenga alguno de los beneficios de la vacuna. Uno, puede evitar por completo la infección, ¿sí? Si no evita por completo la infección, evitará que se complique y que muera. Entonces, la vacuna para eso sirve. La vacuna lo que hace es despertar una respuesta inmunológica. Es algo así como presentarle a nuestro cuerpo la fotografía de un malandrín que nos quiere hacer daño. Y entonces le metemos esa foto a nuestro cuerpo, nuestras células agarran la foto y le sacan copias y la reparten en todo el cuerpo, ¿no? Y entonces en todo el cuerpo nos empiezan a decir, mira, aquí está el malandrín que te quiere hacer daño, entonces cuando lo veas, dale con todo. Para eso sirven las vacunas. Para eso sirven las vacunas. Entonces, si a usted le toca vacunarse, vaya con toda confianza, porque las vacunas que estamos aplicando en nuestro país son seguras y son eficaces de acuerdo a los datos con los que contamos y que por eso hemos autorizado como país que se utilicen en esta época de emergencia. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola y yo sé que aquí se está haciendo un esfuerzo que abarca también a las personas que están en condiciones más vulnerables. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, llegar a las zonas más alejadas, a las comunidades indígenas, a la gente que no tiene siempre un acceso a los servicios de salud. Y ustedes están haciendo una estrategia que va dirigida primero a ellos y luego a los centros urbanos. Pero en el mundo está sucediendo una cosa muy diferente. Como han insistido en las conferencias de la mañana, 70 países están recibiendo el 20% de las vacunas y solo 10 países concentran la mayor parte de las vacunas y 120 países no han recibido ninguna dosis. Entonces, la pregunta es la siguiente, es un poco... se han hecho 2 propuestas para resolver esta situación de manera, digamos, más a largo plazo. La primera apareció en la revista Science de este mes, en que se plantea que haya una vacuna universal. Es decir, algo así, me imagino, como que colaboraran todos los que están ya con una propuesta de vacuna para poder saber cuál es la mejor y que se adopte esta universalmente. Esa es una propuesta. Y la otra propuesta la hicieron India y Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio y el presidente Alberto Fernández de Argentina la hizo aquí en la mañanera para llevarla al G20, que es que se abra la propiedad intelectual de las vacunas y que entonces países que tienen capacidad farmacéutica puedan producir vacunas y esto haga que haya muchísimas más dosis en el mundo. La pregunta es, ¿perdería seguridad, eficacia una vacuna en estas condiciones? Me parece que no, porque si se abre la propiedad intelectual y se pueden hacer vacunas en otros países que no tienen tanto poder como las grandes farmacéuticas, de cualquier forma estas pequeñas farmacéuticas tendrían que ceñirse a poder generar farmacovigilancia, control de calidad,
eficacia, potencia de las vacunas, que son los análisis que se hacen regularmente dentro de los laboratorios, ¿no? Después de hacer sus ensayos clínicos, también dentro del laboratorio a las vacunas propiamente, cada que se fabrican, a un porcentaje se toma una muestra y se observa que los lotes fabricados mantengan su potencia, por ejemplo. Estas otro tipo de farmacéuticas que pudieran fabricar las vacunas, pues tendrán que también tener sus prácticas, sus buenas prácticas de manufactura, etcétera. Todo esto que garantiza que un laboratorio está produciendo un biológico de calidad, con seguridad y con la eficacia que el producto original, digamos, se habría mantenido. Un ejemplo, ¿no?, es cómo la vacuna de AstraZeneca se está distribuyendo y fabricando a través del Instituto Serum de la India y también a través de otros contratos con la planta de Argentina que luego se trae a México para envasar, y así es como se puede incrementar la capacidad de producción a nivel mundial. Hay que recordar que por más esfuerzos que podamos hacer, de cualquier forma la producción para 7.500 millones de personas que vivimos es baja. Hay que hacer muchos esfuerzos para poder llegar a más personas en el menor tiempo posible. ¿Y aquí existe esa capacidad farmacéutica? Si se liberara la propiedad intelectual. Bueno, aquí al menos el laboratorio que actualmente está envasando la vacuna de Astra probablemente podría ser una de ellas. Ahora, también se envasa en México la vacuna trivalente contra influenza, ¿sí?, con el contrato que se tiene con el laboratorio productor, y este contrato lo que pretende en el futuro es que la transferencia de tecnología se derive en una planta productora de diferentes vacunas, y por lo tanto se generaría una capacidad de producción del Estado mexicano, capacidad que hace años se tenía a través de Birmex y que ahora con este convenio se busca que se tenga en el futuro. Muy bien, gracias. Por nada. Liliana, por favor. Y luego Arturo. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Cortés, me gustaría saber si están ya en pláticas o se ha pensado envasar la vacuna de Sputnik V en el país, y si esta negociación va a llevar algún tiempo o ya sería un hecho. Esta sería una primera pregunta. Gracias, Liliana. No, la verdad es que en ese aspecto seguramente quien tiene mejor información es quien probablemente tendría esta conversación, dado que es Birmex, hablando de la empresa, digamos, del Estado que se dedicaría a esto. Probablemente sería una pregunta más para Birmex, me la llevo de tarea, como decimos. Gracias. Y también me gustaría saber, hoy decía la jefa de gobierno en su conferencia de prensa que aun cuando estamos en semáforo naranja con esta advertencia, ya se piensan abrir, reanudar algunos giros como los cines, los teatros, algunos gimnasios. Adicional a las medidas que usted nos ha hecho favor de explicarnos y que ya entendería que tienen en consideración estos lugares, ¿cuál sería su recomendación? Pues para no estigmatizar a estos lugares, que finalmente son lugares que ofertan un beneficio social y también pues para los empleadores y los dueños, y para los que ahora estén interesados en asistir, ¿cuál sería o qué tendrían que tener en cuenta para saber que están sanos y salvos, adicional a las medidas sanitarias que debemos de tener todos? Claro, Liliana, creo que es muy importante y me parece que decirle a la población que también como el color
lo define, y el Escuadrón de la Salud que presentamos en su momento, el color naranja está representado por prudencia. Entonces, sí se van a abrir otro tipo de negocios, ¿no?, como cines. A las personas que trabajan en los cines y que son dueños de estos lugares, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que solicitamos es que sigan las recomendaciones y las solicitudes de tener aforo reducido, ventilación en el lugar, no tener mucho tiempo al mismo grupo de personas en un solo lugar y poder hacer esta ventilación, ¿no? Que las personas utilicen su cubrebocas, que las personas lleven o utilicen su alcohol gel o se laven las manos de forma constante, ¿no? Y entonces este tipo de acciones, de pequeñas acciones que todas las personas podemos hacer, y si observamos al ir a un lugar que ese lugar está lleno, no llenarlo más, sino ser prudentes y retirarnos. Entonces me parece que estas pequeñas acciones que todas las personas podemos hacer es lo que nos va a llevar a tener una apertura de otras actividades socioeconómicas con orden, con prudencia, con seguridad, para activar la economía que tanto se requiere y al mismo tiempo guardar la seguridad sanitaria de las personas que visiten. El doctor López-Gatell está de mucho mejor ánimo, estamos en contacto directo todo su equipo con él y saturando muy bien, está mejor, está recuperándose, está de muy buen ánimo, seguramente nos está viendo, le mandamos muchos saludos. Gracias, Lina. Arturo. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras de Pie de Página. Con la aprobación de la FDA de la vacuna de Johnson & Johnson, pues saber qué pasó con la oferta que había hecho esta farmacéutica al gobierno mexicano de surtir vacunas y saber si se tiene como una perspectiva de qué otras vacunas podrían empezar a contratarse o si las que se tienen ya son las que se van a estar contratando, comprando nada más. Claro, Arturo, muchas gracias. Tenemos hasta el momento 5 diferentes vacunas que ya cuentan con una autorización para su uso de emergencia en nuestro país. Seguramente el laboratorio Janssen estará ya pensando y ya generando su dossier, o sea, su expediente, para ingresarlo probablemente a COFEPRIS y solicitar esta autorización también en nuestro país. Hay otras vacunas que inclusive están llevando a cabo parte de sus ensayos clínicos fase 3 en nuestro país, como CureVac y Novavax, que seguramente si mostraron interés en poner sitios de sus ensayos clínicos fase 3 en nuestro país es porque también tienen interés y porque nosotros como país, a través de la Cancillería y su titular, el canciller Marcelo Ebrard, ha tenido un acercamiento tan extraordinario y acertado como lo ha tenido con otras farmacéuticas, y que gracias a ese gran trabajo es que tenemos hasta la fecha 5 vacunas disponibles en nuestro país y que tendremos seguramente esta disponibilidad para vacunar a, como dice la Política Nacional de Vacunación, al menos al 70% de la población, para lograr esta inmunidad de grupo. Para que nos protejamos entre todos, requerimos del 70%, ya lo expliqué también, así como lo de la foto, lo podemos platicar también así. Si nos vacunamos el 70% de los que estamos aquí y viene el virus, ¿sí?, una oleadita de virus, le va a ser más difícil encontrar cómo establecer cadenas de transmisión. A lo mejor va a
a enfermar a uno de los que no se ha vacunado, pero de ahí ya no va a encontrar otras personas susceptibles a su alrededor y ahí se romperá la cadena de transmisión gracias a la inmunidad de grupo que tendremos. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor José Luna de CXU News, Agencia de Información, integrante de CONEME. Aquí en México hubo un gran laboratorio dependiente de la Secretaría de Salud. Sería muy importante que ante esta situación de crisis se planeara restituirlo. ¿Se planea qué, perdón? Restituirlo, o sea, nuevamente que... Así es. Al laboratorio. Sí. ¿A cuál? Laboratorio farmacéutico. Hubo un laboratorio farmacéutico dependiente de la Secretaría de Salud. Ok, Birmex es... No recuerdo exactamente el nombre. Birmex es el nombre corto de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México. Birmex hace muchos años era un gran productor de vacunas. Producía inclusive hace poco tiempo la vacuna oral contra la poliomielitis, pero dados los esfuerzos y planes de la erradicación de la poliomielitis en el mundo, esta vacuna se decidió dejar de usar en nuestro país. Ahora ya no usamos las gotitas de cada Semana Nacional de Salud. Ahora esa vacuna, ahora a las personas en México se les protege contra la poliomielitis a través de la vacuna hexavalente, que contiene la vacuna inactivada contra la poliomielitis. Birmex es este laboratorio, es esta empresa de participación mayoritaria del Estado mexicano que tiene un convenio con un laboratorio, con Sanofi, para la producción de vacuna contra influenza, que ahorita se envasa cada año en nuestro país y que será la forma en que se reactive la industria farmacéutica que pertenezca al Estado mexicano. Esto es a través de Birmex y sí se están haciendo esfuerzos para que esto se reactive y tengamos también posibilidad en un futuro, no es el futuro cercano, pero sí en un futuro, de ser productores de vacunas para consumo propio y para exportación a otros países. Muchas gracias. Gracias a usted. Miguel Ángel. Gracias, buenas noches, doctor Ricardo Cortés. Le mandamos un saludo al presidente López Obrador y celebramos que el doctor Hugo López-Gatell también se encuentre mejorando. Quisiera preguntarle, doctor, las vacunas que se tiene contemplado que lleguen el día de mañana y el próximo martes, ¿ya tienen algún lugar designado para que se apliquen? ¿Ya van a ser dirigidas hacia algún municipio diferente? Y una segunda pregunta, el día de ayer, la noche de ayer, que se explicó acerca de la forma molecular que tenía este coronavirus y las diferentes mutaciones, me hizo preguntarme en qué constante, por ejemplo, se tendría que contemplar, qué característica necesita tener el virus para que una vacuna no surta efecto en él, porque sale la malinformación de que luego una vacuna ya no es eficaz contra la variable y la mutación y que volvió a mutar. Quisiera saber si ya se sabe que la vacuna sí es eficaz contra este virus y las mutaciones y las variables que han salido, ¿qué necesita tener el virus para que la vacuna no surta efecto? Claro, mira, Miguel, los virus van mutando poco y se van diferenciando. A pesar de ser el mismo virus, va teniendo diferentes variantes o linajes. Hasta el momento, afortunadamente, los laboratorios, con el análisis que han hecho, han definido que sus vacunas que se han analizado
tienen la misma eficacia o sí surten efecto contra las variantes con las que se han estudiado. Para que una vacuna no tuviera eficacia contra el virus tendría que cambiar tanto que ya ni siquiera probablemente se contaría como el mismo virus. Esto sucede también con el virus de influenza y es por eso que cada año se tiene que analizar cuál es la mejor vacuna para el hemisferio norte, el hemisferio sur, contra la influenza, de las dos subtipos de influenza A que circulan regularmente en el ser humano, AH3N2 y AH1N1, así como cuál es el linaje de influenza B que principalmente circula circuló en el hemisferio para proteger y para tener esta vacuna trivalente, ya sea siempre los dos subtipos A, H3N2 y H1N1, y ya sea el linaje Victoria o el linaje Yamagata de la influenza B, cuál es el que mejor se adaptaría al colectivo del hemisferio norte. Entonces, por eso se revisa cada año. ¿Por qué ahorita no podríamos asegurar esto del coronavirus, del SARS-CoV-2? Pues porque apenas acaban de salir las vacunas, se está conociendo la dinámica y la genética del virus para saber cuál es el comportamiento, los cambios, las variaciones que tiene, para saber si la misma vacuna va a ser útil para múltiples variantes. Y la verdad es que también con las técnicas con las que se están elaborando las vacunas nos hablan de una posibilidad de que la misma vacuna sea útil para múltiples variantes. Esto por el ARN mensajero que se utiliza en algunas de las vacunas o los vectores virales. Entonces lo más probable es que sí exista una protección, una eficacia contra diferentes variables o variantes, del virus SARS-CoV-2 con las vacunas que tenemos disponibles. La primera pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Si ya tienen destinados los puntos de las vacunas que van a llegar. Ya, en el operativo Correcaminos, en las reuniones que se tienen con el presidente de la República, es en donde se definen los municipios. Hay que recordar que los municipios no van a repetir, porque lo que se busca en este momento es cubrir a toda la población de personas adultas mayores de cada uno de los municipios a los que se está distribuyendo la vacuna. Entonces, las vacunas que vienen en próximos embarques se tendrán que distribuir entre los diferentes municipios a los que se pueda cubrir la totalidad de personas adultas mayores. Lo más seguro es que a principios de la siguiente semana es que ya se pueda tener más que definido cuáles son los municipios a los que se van a distribuir el número de vacunas que lleguen tanto mañana como el próximo martes por parte de Sinovac y de Pfizer. Gracias, doctor. Y una última pregunta, ¿cómo va la vacunación en el estado, en Ecatepec? Quisiera saber si pudieran dar algún tipo de informe o relación, ya los adultos mayores que se vacunaron y los que faltan por vacunarse, qué tipo de desarrollo ha dado la vacuna ahí en ese municipio. Claro, Gracias. con mucho gusto. Mira, ahorita los datos que presentamos no los tenemos por municipio. En general el avance es como lo presenté, del 75%, pero veremos cuál es la posibilidad de presentar los datos ya del avance por municipio o por alcaldía de lo que se ha distribuido y aplicado. Miguel, muchas gracias. Buenas noches, Rogelio Martínez. Mi pregunta es la siguiente: los que ya tuvimos la enfermedad, al momento de vacunarnos,
¿tenemos los mismos beneficios? ¿Tenemos alguna contradicción o no hay ninguna contradicción al momento de vacunarnos? Muchas gracias. La única contraindicación sería que al momento de recibir la vacuna tuvieran la enfermedad activa, alguna sintomatología de enfermedad tipo coronavirus. Y una vez que se concluye el cuadro clínico, hay que esperar un periodo de 30 días para poder recibir la vacunación de acuerdo con los datos que se tienen de los laboratorios. Pero sí son susceptibles a ser vacunados y seguramente la infección natural les habrá despertado una respuesta inmunológica con inmunoglobulinas, misma que se verá beneficiada también al momento de recibir la vacuna contra el virus. Entonces casi no hay contradicciones. En realidad hay pocas contraindicaciones en general de la vacunación. Particularmente para las 5 diferentes vacunas que hay, cada una debe tener sus contraindicaciones. Por ejemplo, algo que todos los laboratorios hacen con todos sus productos es: ¿en qué personas está contraindicada mi producto? No vamos a hablar de uno solo, ¿no? Las personas que son alérgicas a los componentes, ¿no? Entonces, si yo sé que soy alérgico a uno de los componentes de la vacuna, pues entonces potencialmente estaría contraindicado. Sin embargo, gracias a la vigilancia epidemiológica de los ESAVI, se nota que no hay grandes cantidades de personas que hayan presentado una alergia grave, que sería la contraindicación. Una alergia leve, me parece que el beneficio que se obtiene es mayor que el riesgo y por lo tanto hay que aplicarla. Bien, 69.955 personas vacunadas en Ecatepec al corte de las 16 horas del día de hoy. Adelante, Liliana, una última, son 19:57. Perdón. ¿Está el señor? Del número de dosis que se hayan destinado, hay que recordar que se enviaron el total. Sabemos que personas adultas mayores en nuestro país son alrededor de 15 millones, pero por estado y por municipio sí tendría yo que tener la materia gris del doctor López-Gatell para acordarme. Estoy seguro que él sí lo tendría, pero yo prefiero tener luego un acordeón aquí como el que me mandó nuestro querido amigo el doctor López Manning. Doctor, pregunta constantemente la gente qué toman en consideración para decidir qué vacuna va a qué municipio o a qué alcaldía. Por ejemplo, me dice Ricardo Flores que le llama la atención que Sinovac se aplicó en Ecatepec y él piensa que tiene que ver con un asunto político. Pero no es la primera pregunta que tengo al respecto. Hay quienes me han preguntado por qué Sputnik V en Xochimilco, por ejemplo. ¿Qué características o por qué deciden cuál en un lugar? Ya nos habían explicado un poquito por el tema de la red de frío, no sé si sea ese el único elemento a considerar para decidir cuál vacuna va a cuál localidad. Fueron los 4 criterios que presentamos. Uno, que haya personas adultas mayores. En todos los municipios hay personas adultas mayores, evidentemente. El segundo es la infraestructura de red de frío para saber si se tiene o no posibilidad de tener ultracongelación. Y otro de los factores es la factibilidad de la cobertura. Es decir, si tenemos 800,000 dosis y en una ciudad hay 1 millón de personas adultas mayores, no vamos a destinar en ese momento esas 800,000. Mejor se decidió que las 800,000
pudieran cubrir al 100% de las personas adultas mayores de diferentes municipios o alcaldías. Y el otro criterio para decidir el arranque o la distribución es la recomendación del grupo de asesores de la OMS, que en uno de sus documentos dice que ante una baja disponibilidad de vacunas se puede priorizar personas en pobreza extrema y en áreas rurales o marginadas. En este caso, Ecatepec también entró una característica de alta densidad poblacional y altos niveles de mortalidad por SARS-CoV-2. Pero a mi tocayo Ricardo le recordamos, 106 millones de dosis entre febrero y mayo, va a haber para todos, en todos los estados, para todos los municipios. Son las 20 horas con 1 minuto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en Palacio Nacional y a quienes acompañaron desde sus casas a través de su televisor o su dispositivo electrónico. Les recuerdo, espere su turno, hay vacunas para todas las personas en nuestro país. Muchas gracias.